Bueno, como le comentábamos, ya estamos en comunicación con Víctor Bernal, coordinador de fútbol de Cerro Porteño en Paraguay, así que le damos la bienvenida. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Zona Mixta. Buenas tardes, Gonzalo. Muy buenas tardes a toda la gente de Zona Mixta. Un placer y un gusto poder charlar con ustedes. Bueno, Víctor, ya nos vamos a meter obviamente en el fútbol, en lo que ha sido tu recorrido, pero teniendo en cuenta que sos de Concordia, me voy a ir un poquito a tu infancia, adolescencia, y contanos cómo fue que yendo a Capuchino, un lugar donde mucha tradición de vóley y básquet, terminaste en el fútbol. Sinceramente, mis deportes iniciales fueron casualmente el básquet y el vóley. Eh, yo fui desde jardín hasta quinto año del Colegio Capuchinos, colegio que era muy tradicional tener vóley, en el cual había una selección de vóley en el colegio y si formabas parte de esa selección, entrenabas prácticamente como en un club porque el profe tenía un amor muy grande por lo que era el vóley y la institución también, así que entrenábamos de lunes a viernes, teníamos educación física, que generalmente son 2 días a la semana, y en el centro de exalumnos capuchinos, que también entrenábamos por la tarde en el gimnasio del colegio, hacíamos básquet. De hecho, en básquet tuve, bueno, mi gran desarrollo y mis amigos de la vida están ahí. Y en aquella época era muy difícil poder ir a un club de fútbol, así que mi madre no me autorizaba a ir hasta que, bueno, llegué a, un día yo tendría 14 años y un día llega a mi casa don Carlos Romero, eh, alguien que admiro muchísimo porque son de esos entrenadores de vocación con una gran capacidad. Golpeó la puerta de la casa de mi mamá y vino a pedir la autorización para que me deje ir a fútbol. Y a partir de la charla que tuvo don Carlos con mi mamá, pude acceder al Club Atlético Victoria y bueno, y después de ahí comenzar a jugar oficialmente como federado en lo que era fútbol. Claro. Eh, Llegaste, porque yo recuerdo, soy un más chico que vos, pero de Capuchino haber venido a jugar acá a Nogoyá, Entre Ríos, y era, cuando venía Capuchino era casi como la NBA, ¿viste? Era un equipo inalcanzable en ese momento. Después el Colegio San Miguel de Vóley, donde yo hice mi etapa colegial, después fue emparejando eso, pero en un momento Capuchino era intocable. Sí, jugué una final ahí en Nogoyá contra un equipo que lo dirigía un sacerdote, si mal no recuerdo. El hermano Eh, Marcelo tiene que haber sido. bueno, sí, bueno, ahí salimos campeones provinciales en Nogoyá. Eh, bueno, algunos chicos, inclusive de ese equipo, llegaron a jugar Liga A de vóley, de compañeros míos. Así que sí, nuestro colegio era muy tradicional el vóley, y bueno, jugarlo era aprender muchísimo y estar en un permanente entrenamiento porque, como te voy a reiterar, Aníbal Chaliol, que también llegó a dirigir Liga A de vóley, nuestro profe, eh, era, yo siempre digo que para ser docente uno tiene que, además de tener capacidad, tiene que tener algo sumamente importante que es la vocación. Y este profe tenía una gran vocación. Para que vea, nos convocaba, antes de que comiencen las clases, nos convocaba a un arroyo que tiene mucha arena y hacíamos pretemporada para jugar al vóley en el colegio. O sea que él estaba de vacaciones y nos convocaba Claro. a ese arroyo y hacíamos arena, hacíamos agua y nos entrenaba en la parte física antes de empezar el colegio. Pero sí, la verdad que es un deporte que me encanta, que me gustó jugarlo mucho y bueno, siempre que puedo ahora de veterano también me pongo a jugar.
Bien. No es común, Víctor, que alguien que no ha llegado al fútbol profesional pueda meterse en el círculo o le cuesta, obviamente, mucho más. ¿Cómo te preparaste y cómo fue tu ingreso al fútbol profesional, digamos? Sinceramente, yo estuve en Newell's de Rosario, en una cuarta división. Me tocó el servicio militar obligatorio, así que tuve escasos meses en el club. Y cuando me volví ya dije, esto no es para mí, no tengo la capacidad futbolística para poder llegar a primera, un pensamiento mío. Por lo cual, bueno, me regresé a mi ciudad y dije, bueno, si no llegué desde lo de deportivo futbolístico como jugador, intentaré hacerlo algún día, si puedo como profe o como entrenador. Pero se retrasó un poco porque en mi familia mi padre quería que estudie algo vinculado a ciencias económicas y demás, por lo cual inicié el estudio de ciencia económica, pero duré un año y medio hasta que tuve la valentía de enfrentar a mi papá y decirle que mi vocación era la educación física. Estudié educación física durante 4 años, me recibí y consideraba que mi instituto de educación física era muy excelente en la pedagogía y que me había faltado estudiar bastante lo que era el alto rendimiento deportivo, por lo cual viajé a Rosario durante 4 años a hacer unos posgrados. Después, bueno, comencé el curso de técnico de fútbol y tomé la decisión de dedicarme a 3 deportes porque era lo que yo consideraba que como profe de educación física estaba capacitado para desarrollar, lo que era la natación, la preparación física en el básquet y el fútbol. Así que empecé a trabajar en el Club Saltorán de Concordia, en la escuela de fútbol, y un día tomé la decisión de irme a Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay a dirigir el Federal B. Pero anteriormente a eso, había estado dirigiendo, en aquel momento se llamaba Argentino A, Ajá. en donde, bueno, tuve la suerte de compartir con grandes jugadores y excelentes personas. Una de ellas vos la conocés y realmente son las medallas más lindas que te deja el deporte, porque tener un vínculo tan afectivo con el Torta y con Hernán, la verdad que me reconforta muchísimo. Conocí a toda la familia, conozco a toda la familia. Recuerdo a su padre con mucho cariño también. Hecho que me ha emocionado muchísimo cuando Gaby gana la medalla olímpica y señala con los dedos hacia arriba. Es Esa cierto. imagen la tengo muy guardada en la retina, porque sé la clase de persona que es su padre, y realmente los valores que ellos hoy en día llevan por la vida, lo fue muy bien transmitido por su papá. Así que bueno, en ese de dirigir Federal A y Federal B, hice un proceso bastante largo en Atlético Uruguay de 3 años, y por cuestiones que, que consideraba que no estaban bien, renuncié al club a falta de 10 fechas de que termine el torneo en Atlético Uruguay, y tuvimos la suerte de poder ganar el torneo de apertura en Boca Unido de Corrientes. Le ganamos por penal en la final, pero como yo ya había renunciado, ni siquiera llegué a Concepción del Uruguay, sino que de Corrientes me bajé en Concordia. Locuras que uno tiene atravesadas en la mente. Había un festejo y había unos movimientos muy lindos en Concepción del Uruguay, que el club se lo merecía.
pero bueno, yo ya había tomado una decisión firme y debía recomenzar una vida. Y en esa vida de recomenzar volví al Club Salto Grande, en donde iba a volver a la coordinación del club, y estando en diálogo con el profe de natación, recuerdo que me llama Pedro Troglio y me invita a que si quería formar parte de su cuerpo técnico. Me tomó muy de sorpresa, por lo cual le pedí un día para contestarle, porque debía hablar con mi familia. Y bueno, al otro día le respondí y calculo que eso fue un 20 y pico de diciembre, así que el día 1 de enero estaba viajando para Buenos Aires y ahí a esperarlo a Pedro para ir hacia La Plata. Y bueno, ahí comencé mi trabajo junto a Pedro, que duró casi 14 años. Claro. Me imagino en ese día, como vos decías, tomar una decisión que implica obviamente toda la familia y una experiencia nueva porque más allá de que obviamente uno sea el ayudante de campo, es un técnico y está en un nivel de máxima primera división, como contabas. ¿Dudaste en algún momento? ¿Lo charlaste mucho con la familia? ¿Cómo hiciste para iniciar ese camino que uno no sabe, está 6 meses en un lado y quizás a los 6 meses está en otro? Sinceramente, yo no tenía dudas. Sí necesitaba hablar con mi esposa porque en la familia las decisiones, más allá de que son de uno por el aspecto profesional, pero incide también en lo familiar. Claro. Agradezco tener una esposa que también es profe de educación física, entonces sabe interpretar y acompañarme. Eh, y lo primero que me dijo es, te preparaste tanto tiempo para esta posibilidad que me gustaría que puedas llevarla a cabo. Fue una ayuda importante. Me iba a ir a La Plata y de hecho a mí no me importaba más que poder trabajar en algo que lo había planificado como un objetivo en la vida, ¿no? Poder llegar al fútbol profesional desde la parte de un cuerpo técnico, cuestión que no lo había podido haber hecho como jugador. Claro. Y bueno, tengo una frase en la vida que es de San Francisco de Asís, y esa frase me ayudó muchísimo. Esa frase dice, comienza por hacer lo necesario, luego lo que es posible, de pronto te encontrarás haciendo lo imposible. Y yo creo que la preparación que llevé me iba a dar un sustento y un marco teórico, y obviamente que en el día a día lo vivencial en el fútbol profesional me iba a ir enseñando aún más. Así que bueno, tuve esa posibilidad, tuve el sustento de la familia y pude llevarlo a cabo, que era un objetivo que había que cumplir y bueno, por suerte lo estaba realizando. Claro. Para hablar un poquito y aprovechar obviamente toda tu experiencia, Víctor, ¿cómo se diagrama un entrenamiento? ¿Qué tipo de trabajos se hacen y qué cosas hay que tener en cuenta? Ah, hay varios métodos, ¿no?, de los cuales se rigen varios entrenadores y todos son respetables y ejecutables. Lo importante es el convencimiento que tenga uno y hacia dónde se orienta. Muchas veces existen líneas de tendencia en las cuales cada uno se encuadra en un determinado método, en un determinado de juego. A mí me gusta leerlo y estudiarlos a todos, pero tener uno que sea particular, que sea propio mío, y no sé si será semejante a otro. Mm. Pero yo creo que el armado del entrenamiento depende de la fase. Considero que en la fase de la pretemporada, a mi criterio, hay que inculcar muchísimo todos los conceptos
ofensivos y defensivos en forma analítica que vamos a querer ejecutar después como equipo en forma conjunta. A partir de esos trabajos conceptuales se logra a través del método bajar el modelo de juego al cual uno pretende que el equipo se exprese en un futuro. Después, en el periodo competitivo, a mi criterio es muy importante el análisis del rival, porque desde ese análisis del rival van a surgir seguramente la necesidad de mayor implicancia de determinados ejercicios. Ejemplo, el rival juega mucho pase espalda aéreo desde 3/4, entonces hay que trabajar en la semana haciendo hincapié en esa acción y en otras tantas que pueda llegar a tener, porque considero que son las mayor cantidad de acciones que se van a ejecutar en el partido del fin de semana que vamos a jugar. Sin dejar de lado seguir trabajando los conceptos de nuestro equipo, y por eso es importante también el análisis de nuestro propio equipo para ver en qué aspecto hemos tenido dificultades y intentar corregirlo o intentar entrenarlos para que el futbolista pueda internalizarlos y ejecutarlos con mejor porcentaje de acción. Entonces, en ese armado de la semana está la elección de ejercicios propios del equipo y de utilización contra el rival que vamos a enfrentar. Por eso considero que un día debe ser establecido para todos los trabajos ofensivos, para todos los trabajos defensivos otro día, y para los trabajos de equipo ya atendiendo a qué sistema vamos a jugar, qué sistema alternativo vamos a tener y qué sistema posible nos va a jugar el rival. Entonces, es bastante complejo el armado de la semana competitiva, pero considero de que todo lo que uno pueda hacer en la semana de trabajo va a jugar a favor, y todo lo que uno deje de hacer en la semana de trabajo seguramente nos va a jugar en contra. Claro. Así que bueno, intentar manejar y trabajar la mayor cantidad de conceptos posible para poder llegar en un buen estado de forma deportiva para el domingo. Hoy en día, con toda la tecnología que se ha ido incorporando al fútbol, quedan muy pocos detalles librados al azar y usted lo decía, Víctor, bueno, todo lo que se trabaja durante la semana, ¿qué es lo que termina definiendo un partido? Porque usted sabe todo lo que hace el rival sabe todo lo que hace usted. ¿Cuáles son esos detalles que terminan volcando la balanza a favor de un equipo u otro? Creo mucho en que, yo siempre digo que el arte de un entrenador es convencer al futbolista de un modelo de juego y que ese 11 que ingresa al campo resuelva todas las situaciones, problemas que le va a ofrecer el partido en el menor tiempo posible y bajo un mismo concepto futbolístico trabajado, ¿no? Y a partir de eso se logra llegar a una convicción, ¿no? Porque una serie de hechos sucesivos que se van realizando en forma exitosa llega al ser humano a estar convencido de lo que realiza y ejecuta. Y a partir de esa convicción empieza a tener mayor incidencia la seguridad del futbolista dentro de un sistema y un modelo de juego. Por eso creo que el arte de un entrenador es saber convencer a su plantel de que todos tengan que jugar un mismo modelo de juego. Y creo que a partir de ese trabajo del día a día, del convencimiento que se puede lograr en el futbolista, en donde uno va a estar más próximo a ganar. En el fútbol no siempre hay justicia, hay algunos partidos, no la mayoría, por eso digo, si uno en el fútbol quiere encontrar que una vez sucedió, seguramente lo va a encontrar, que una vez pasó, pero considero que hay que irse a la estadística y el porcentaje de veces el equipo que mejor jugó en un alto porcentaje va a ganar,
y el equipo que peor jugó en un alto porcentaje va a perder. Sí, muchas veces, o sea, no muchas veces, algunas veces uno jugó mal y ganó un partido, pero son las pocas. La mayoría de las veces para ganar un partido uno tiene que jugar bien. Por eso creo y estoy convencido de que cuanto más herramienta un entrenador le brinda al futbolista y cómo utilizar cada herramienta en determinado momento, en donde va a estar también parte del éxito de un equipo. Por eso creo que es muy importante lograr la convicción de un método de entrenamiento primero y un modelo de juego para que el equipo esté más próximo a ganar que perder. Claro. Estamos hablando con Víctor Bernal, coordinador de fútbol en Cerro Porteño. Justamente vos recién decías, Víctor, lo importante que es el convencimiento, o darle herramientas a los jugadores, pero seguramente muchas veces todo eso está atado a un resultado, porque imagino que en tu etapa con Troglio, ustedes obviamente trataban de convencerlo al jugador, le daban todas las herramientas, pero a veces la pelota pegaba en el palo y salía, y a veces entraba, y depende de eso el jugador iba confiando o no. Sí, yo, a ver, no tengo presente a la suerte en el sentido de que no sé entrenarla. Yo no sé Ah, entrenar para tener más suerte o menos suerte. Entonces, como no está a mi alcance poder modificar eso, la desestimo. Sé que, como decís vos, hay veces que existe, ¿no? Porque si quienes somos más viejos y recordamos el Mundial de Italia 90, ese partido de Argentina-Brasil, sé que hemos tenido una gran actuación de Goicoechea y, bueno, tuvimos alguna ayuda de los palos y los travesaños, ¿no? claro. Pero, pero creo que uno no puede especular con ese factor, porque son las menores veces que va a jugar a favor o uno no sabe cuándo va a jugar. Eh, Considero de que todo lo que está al alcance nuestro debemos realizarlo, debemos ejecutarlo. Y hoy en día, a mi entender, ha cambiado mucho el futbolista. Hoy en día hay muchos futbolistas que ya están estudiando para ser técnicos, mientras son jugadores de fútbol. Entonces yo creo que eh, el abordaje de un plantel de jugadores tiene dos pilares, ¿no? Uno es la trayectoria que tiene el entrenador como ex futbolista. No quiero decir que sea el principal, dije uno por darle un orden nada más, pero no por orden de prioridad. Y el otro que existe y que para mí es muy relevante es que el jugador comience a entender que lo que uno le está diciendo, explicando y haciendo ejecutar es porque después le sucede en el partido y lo ayuda a resolver situaciones. O sea, la capacidad del entrenador del saber y del saber hacer y el del saber enseñar. Eh, Creo que para mí eso es importante en un técnico, en un entrenador, y más hoy en día que los futbolistas también están, antes de retirarse, estudiando para ser entrenador. Entonces, es de vital importancia que uno tenga la explicación con un fundamento de un marco teórico del por qué hacer un ejercicio u otro y de por qué ejecutarlo de una forma a un concepto. Y después cuando el futbolista lo realiza y lo ejecuta bajo esa enseñanza y resuelva la situación, uno va a haber ganado mucho como entrenador en cuanto a la creencia. Y creo que eso es parte importante también, que el futbolista crea en su entrenador porque el entrenador le ha demostrado que sabe. Y no vamos a estar acá en discusión si sabe mucho o poco, sino demostrar que sabe y que sabe por qué está haciendo o realizando una estrategia o un ejercicio o lo que sea. Y el otro punto para mí también que es importante es
las tomas de decisiones que hace el entrenador y que todas las tomas de decisiones sean justas para todo el plantel. Priorizar los intereses de todos, anteponiéndolo a los intereses personales, creo que también es determinante, y ese debe ser el mensaje que debe bajar un entrenador hacia un vestuario de jugadores. Claro. Junto con Pedro, Víctor, tuvieron un paso muy importante, muy fuerte por dos instituciones con mucho arraigo popular, como es Gimnasia y como es Cerro Porteño. ¿Cómo se dio el hecho de que vos seguir ahí en la institución en Cerro? Cerro Porteño, bueno, logramos un campeonato con Pedro en el año 2009 y se pudo llegar a una semifinal de Copa Sudamericana en donde perdimos en el Maracaná faltando 40 segundos, estábamos yendo a los penales y quedó una historia muy, muy linda para conmigo, porque cuando nos vamos, que el torneo de primera finalizó, yo estaba dirigiendo la división reserva y faltaban 2 fechas de la división reserva, por lo cual el presidente del club me solicita a ver si me podía quedar a disputar esas 2 fechas como entrenador, lo cual accedí, y en la última fecha recuerdo que vino la hinchada al partido de reserva y cuando terminó el partido mucha gente se arrimó a hacerme regalos y a darme algún recuerdo para llevarme para Concordia. Eso me marcó muchísimo a mí, además de todo lo que había vivido esos 2 años en el club. No me esperaba esa despedida, que terminó la noche con una cena en un restaurante y con todos los futbolistas, y bueno, realmente fue un golpe muy fuerte emocional, lo cual me dejó un sentido de pertenencia muy grande. Y Gimnasia fue el lugar donde a mi criterio nací profesionalmente hablando en el fútbol. De hecho, aquella vez que te comentaba que Pedro me llama para incorporarme a Gimnasia, los primeros 3 meses viví en el predio de entrenamiento. Y para que te ubique en esa época no había internet de wifi ahí en la concentración, así que tenía que caminar 2 kilómetros a través de un lugar de campo para llegar a un ciber y ahí poder comunicarme con mi familia. Y vivía con todos los empleados del club, ¿no? Con todos los cancheros, con la gente que estaba de ordenanza, y realmente lo disfruté muchísimo, vivir en el predio del club y lo único que tenía era la tele y una casona muy hermosa que es el lugar de concentración de Gimnasia. Entonces, bueno, son cuestiones que a uno también lo van marcando y bueno, después tuvimos 8 años en la institución, en 3 periodos distintos, ¿no? Pero tuvimos 8 años que bueno, es una vida Claro. en el club y bueno, ahí uno logra tener un sentido de pertenencia muy alto, porque bueno, a mi criterio es mi casa de nacimiento. Claro. ¿Cómo es, Víctor, tu actual función ahí en Cerro, como coordinador de fútbol? Más o menos, ¿cómo es un día a día? ¿Tenés tu oficina, vas a los entrenamientos, diagramás el plantel? Sí, sinceramente, bueno, ahora estamos en pandemia, ¿no? Claro, Entonces tengo que describir dos cuestiones diferentes. Eh, Cuando no estaba la pandemia, era ir al predio de entrenamiento a las 6 de la mañana, y a partir de ahí estaba en el club hasta aproximadamente las 13 o 14 horas, en donde, bueno, estaba con reunión de los entrenadores, porque estábamos intentando bajar un método de entrenamiento y un modelo de juego diferente. Eh, bueno, reunión previa a la sesión de entrenamiento, reunión, o sea, observación de los entrenamientos y reunión posterior a la sesión de entrenamiento, en diálogo
con los editores de video que tenemos en la formativa, y después el club tiene un predio muy hermoso en donde tenemos la casa donde duermen los chicos del interior, que está con capacidad para 65 personas, muy moderna, muy hermosa, hasta una biblioteca tiene adentro. Y tenemos un salón amplio de comedor en donde los chicos al llegar a la mañana desayunan, y al retirarse del entrenamiento también tienen una comida post-entrenamiento. Así que bueno, hay que hacer un monitoreo también de todo lo que es la parte médica, odontólogos, los médicos clínicos, los traumatólogos, los kinesiólogos, nutricionistas y psicólogos. Entonces también es un trabajo amplio porque estamos en el abordaje de varias ciencias que van a mejorar al chico, al mitaí, como le decimos acá. Y después, bueno, el análisis de cada partido jugado por cada categoría y el diálogo directo con el entrenador, para sacar conclusiones y para mejorar el proceso con los chicos. Hoy en día, con el tema de pandemia, estamos haciendo 2 trabajos semanales vía Zoom con los chicos directos, y el resto de los días trabajo en donde le enviamos videos por WhatsApp explicativos de los ejercicios, y los chicos miran el video y lo ejecutan en su casa o en el lugar donde puedan. Así que estamos haciendo un monitoreo con ese sentido, y también estamos trabajando los valores en los chicos a través de Transformación Paraguay, que es un movimiento que está trabajando en la escuela y lo incorporamos nosotros al club, en donde se trabajan los valores en el niño, porque consideramos que debemos formar primero seres humanos y después jugadores de fútbol. Y más aún, vuelvo a la estadística, porque soy un apasionado de lo que es la estadística. Si se habla de que el 5% de los chicos llegan a primera división, el 95% restante tienen que tener un buen comportamiento dentro de la sociedad, ¿no? Y creo que desarrollar al ser humano y teniendo en cuenta los valores, a mi criterio también estamos trabajando para el 100%, y por ahí lo futbolístico lo van a poder utilizar ese 5% solamente. Así que bueno, estamos en un desarrollo también con esa fundación para hacer trabajo con gente muy capaz de transmitir valores, y bueno, creo que es parte de una escuela de vida que se debe dejar en las instituciones por las cuales uno pasa. Claro. ¿Hay algún modelo, Víctor, que te inspiraste para seguir o en el cual te fijaste de algún club, decir, bueno, tratemos de imitar esta línea para aplicarla ahí en Cerro? Yo creo que he analizado bastante varios directores deportivos que hoy en día es un rol, a mi criterio, muy importante que deben tener las instituciones deportivas. Y también he observado varias instituciones deportivas en las cuales cada una te deja cuestiones y elementos muy positivos para replicar. Hay casos como Independiente del Valle de Ecuador, que tiene una planificación ya desde hace, diría que algo de 6, 7 años, y el club creo que tiene 10 años en primera, y bueno, ha logrado ganar Copa Sudamericana, ¿no? Y ha logrado ganar la Copa Libertadores Sub-20 este año. Pero más allá de los logros de ese objetivo, considero que hay un plan de trabajo y un plan de acción y un proyecto sustentable. Paranaense en Brasil está haciendo algo interesante. River también está haciendo un proceso interesante. Bueno, cuestiones que Vélez en su momento tuvo, y seguramente lo tendrá, pero hablo
cuando conocía perfectamente lo que era Vélez, un proyecto muy hermoso de clubes referentes en el interior, y de ahí hubo mucha captación de talentos, porque considero que hay tres pilares en los cuales se debe sustentar toda institución, que es la parte edilicia del club, la infraestructura, la captación de talentos, que es importante porque es la materia prima, y después las máquinas que le llamo yo, que es el método de entrenamiento y el modelo de juego que se quiere desarrollar para tener un perfil de futbolista deseado. Y considero que todas las instituciones van a pasar por momentos críticos en algún determinado momento, pero si uno tiene un proyecto que lo sustente, va a tener en donde agarrarse en los momentos difíciles, porque eso nos va a indicar el camino más seguro. Por eso he investigado bastante, también investigué en México, investigué en España proyectos, y bueno, creo y estoy convencido de que las instituciones deben tener políticas deportivas, y que esas políticas deportivas, al tener éxito durante un periodo importante, se tienen que transformar en políticas de Estado. Y cuando se transforman en políticas de Estado ya no tienen modificación alguna. Y creo que a eso es lo que debe apuntalar los clubes deportivos, porque si no, el club está reseteando a cada cambio de entrenador de primera. Claro. Porque si uno se pone a analizar los equipos de primera, no se mantiene el perfil de entrenador similar. Por ahí saltan de un modelo de juego a otro diametralmente opuesto, y por consiguiente tiene que haber un reseteo obligado para que el club empiece a andar al ritmo del entrenador nuevo. Entonces, bueno, veo que es un resetear constante, y creo mucho en los procesos, entonces que no sea un resetear, sino que sea un modificar de algunas cuestiones, pero que la esencia perdure a lo largo de un tiempo muy largo. Claro. Víctor, allí en Paraguay, o sea, hay muchos técnicos argentinos trabajando. Toto Berizzo es el entrenador del seleccionado. ¿Se lo respeta y valora más al técnico argentino allí? Yo creo que en todos lados se valora el entrenador argentino. Eh, hablan de Simeone en España, obviamente de Bielsa habla todo el mundo, hasta Guardiola habla sobre él. El mundo se ha fijado en Gallardo, y así hay un sinfín de entrenadores que podría nombrar que merecen el respeto a nivel internacional. Agradezco de que tengamos grandes figuras con las cuales aprender. Yo siempre digo que no es bueno imitar, porque ese entrenador exitoso lo es por condiciones particulares. Lo bueno es intentar rescatar cuestiones que puedan ser replicables en nuestra idea, pero mantener firme nuestra política y nuestra postura, nuestro modelo y método, ¿no? Pero obviamente saber de que eso es un poco flexible, porque debemos incorporar de aquellos entrenadores que a mi criterio saben mucho, y que nos pueden dejar alguna enseñanza para tener un crecimiento en nuestra faz profesional. Así que yo creo que el entrenador argentino está muy respetado en todos lados. Fíjate que Gareca está en Perú, Tata Martino está en México, y Sampaoli estuvo en Chile, y bueno, hay un montón de entrenadores que están inclusive manejando selecciones nacionales. Así que realmente se ve que es una escuela fuerte, y ojalá podamos seguir aprendiendo de los nuestros, y de quienes también nos puedan aportar a nosotros. Le voy haciendo la última, Víctor, y aprovechamos que en un ratito ya comienzan las eliminatorias. Bueno, usted, Paraguay, va a recibir a Perú y luego visita Venezuela.
¿cómo ve el seleccionado paraguayo en este proceso intentando llegar nuevamente a una Copa del Mundo? Veo una gran selección con un gran entrenador que tiene un fútbol muy dinámico, que bueno, a mí me gusta esa práctica de ese fútbol dinámico y vertical, y tiene jugadores que pueden responder tranquilamente a ese modelo de juego. Así que bueno, tengo esperanza en que pueda desarrollar una buena eliminatoria y como país también va a ser importante poder clasificar al Mundial. Así que bueno, tenemos una esperanza muy grande y ojalá puedan expresar dentro del campo de juego ese potencial de equipo que tienen con un entrenador que los va a saber hacer jugar, así que estamos convencidos de que va a ser posible. Bien. Víctor, le agradecemos muchísimo el contacto y bueno, lo mejor allí en Cerro y que pueda seguir desarrollando toda la pasión que lleva por el fútbol. No, el agradecido soy yo, muchas gracias por el llamado. Enviarle un saludo enorme a toda la población de Nogoyá, a saber convivir con este virus. Creo que el virus no es el único problema que tenemos hoy como sociedad, sino que está la fase económica y la fase psicológica también, que son importantes. Y lo único que hoy tenemos a mano es la prevención, así que bueno, hacer uso de la medida preventiva. Y si algún vecino o alguno de nosotros nos contagiamos, saber de que es normal y no tomarlo como que es una mala persona por haberse contagiado de este virus. Por eso creo que debemos aprender a convivir y a vivir con este virus, y la única medida que tenemos es la prevención, y aún así vamos a estar expuestos. Así que bueno, gracias por esta hermosa entrevista y a disposición para siempre. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo muy grande. Y bueno, estamos en contacto en cualquier momento, ojalá para hacer alguna nota sobre algún jugador que haya surgido allí de Cerro, sobre algún título o sobre todo el desarrollo que ha llevado allí adelante. Un abrazo muy grande. Abrazo, ¿no? Gonzalo, que pasen muy bien, éxitos con el programa y saludos a la familia. Igualmente. Gracias. Era la